Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas que se conectan con nosotros online a través de estos medios digitales. Los saludamos esta noche, este miércoles 24 de septiembre, queridos hermanos. Nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Saludamos a cada uno de los hermanos que se enlazan con nosotros desde diferentes países para compartir un programa más de charlas bíblicas, queridos hermanos. Ya se encuentra aquí con nosotros nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío, que como siempre, hermanos, ya está presto para poder compartir con ustedes una charla bíblica más. Agradecemos también a cada uno de los hermanos que colaboran en la difusión de este programa. Sabedores, queridos hermanos, que siempre nos apoyan con su disposición, tiempo y asistencia para que el programa pueda salir de la mejor manera. Y saludamos igualmente a todos aquellos hermanos que retransmiten el programa desde sus perfiles personales. Tengan todos ustedes las muy buenas noches. Y bueno, pues arrancamos el programa. Querido hermano Septién, ¿cómo ves? Me parece magnífico. Caray, hermano, cómo se ha ido este año de rápido, me sorprende. Fíjate que no solamente parece como que los días se acortan, sino que, pues, caray, estamos ya a punto de terminar la primera carta de Pedro. Pues sí, efectivamente, querido hermano, estamos a unos cuantos versículos de terminar la carta de Pedro, esta primera epístola que está llena de, pues, de contenido, de un contenido muy profundo bíblico, querido Ujú. hermano. Sí, He estado yo pues muy entusiasmado con todo lo que hemos estado discutiendo y aprendiendo entre todos nosotros, con la colaboración de todos los hermanos, de todos aquellos que nos están escuchando, de todos aquellos que participan con sus comentarios. Y creo que la carta ha exhibido un gran, lo voy a decir de esta manera, un gran contenido pastoral, ¿no crees, hermano? así es, hermano. Así es, coincido contigo. Un gran contenido pastoral en el sentido de que Pedro se ha encargado de ir instruyendo a la iglesia en cuestiones que tienen que ver con la vida espiritual de los creyentes, ¿no crees, hermano? O sea, ¿Cómo no? sorprendente cómo, es sorprendente el amor que tiene el apóstol, hermano, hacia la iglesia, hacia, pues sí, propiamente hacia expatriados que tenemos en, en la redacción en el capítulo 1, ¿no, hermano? Así es. A los expatriados de la De la dispersión. dispersión, A los expatriados de la dispersión. y con un gran contenido impresionante de afirmaciones bíblicas, hermano, que apuntan propiamente al fortalecimiento de las iglesias, o de la iglesia, vamos a decir, Mm, de la iglesia universal, ujú. y reunida en estos 5 lugares que Pedro establece, ¿no? Dice, me encantaría que en otro momento dis- discutiéramos eso de santificación de espíritu, ¿no, hermano? Que es un punto importante, pero bueno, lo dejaremos para ocasiones posteriores. Y bueno, en la carta, en el capítulo 5, hermano, creo yo, hermano, que
versículo 5, perdón, capítulo 5, versículo 1. Pero si quieres le vuelvo a dar lectura, ¿no, hermano? ¿Cómo no? ¿Qué No, opinas? me parece muy bien. Dice, exhorto a los ancianos exhorto a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, también partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad, no enseñorándoos de las heredades, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Igualmente jóvenes, sed dóciles a los ancianos, y a todos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad. Vuestro acusador el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle, pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá Mm. y establecerá. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es lo que dice este bloque de ejercicios, que bueno, ya empezamos a hablar acerca de esta posición, pues vamos a decirle así, pastoral, de parte del apóstol, ¿no, hermano? Es ¿Cómo no? decir, exhorta a los ancianos y bueno, o sea, de una manera eh, contundente y bueno, ya lo explicamos la semana pasada. Y luego le sigue diciendo a este mismo grupo de ancianos, dice, apacentad la grey como una recomendación. ¿Sí? En el versículo 3 dice, no enseñoreándonos de las heredades. Versículo 4 y dice, y cuando realmente jóvenes, sed dóciles a los ancianos y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sigue diciendo, bien, entonces, la semana pasada hablábamos de que de alguna manera el apóstol presenta la constitución de la iglesia de tal forma que algunos son jóvenes y otros son ancianos. Y dice, los jóvenes, sed dóciles a los ancianos y todos unos a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos, os exalte a su tiempo. Versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre de él, sigue dando recomendaciones. Y viene un versículo aquí, el 8 dice, sed sobrios, velad. Vuestro acusador el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistid pues, resistidle pues firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos y dice, y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que padezcáis un poco tiempo, él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá.
Pero bueno, hermano, nos quedamos en el versículo esta, pues, esta posición que adopta Pedro, de preocupación por la iglesia. Y la preocupación se nota en todas las afirmaciones y en todas las recomendaciones y en todas las exhortaciones cargadas de contenido muy, muy bíblico. Y creo yo que es muy importante que podamos identificar esto, porque así como tiene cierta dirección la carta a las iglesias, también tiene dirección en el sentido de que habla de la parte constitutiva de la iglesia, y en este último punto donde primero a los ancianos y les recomienda no se enseñoríen de la grey, es muy importante, y segundo, a los jóvenes. Pero yo me quería ubicar, querido hermano, en el versículo 6, donde el versículo 6 dice, sed humillados. En la Biblia textual 4 solamente le quita la palabra sed y le pone humillaos. Esta, de acuerdo, sí, dice en la Biblia textual 3, hermano, dice sed humillados, versículo 6. En la Biblia textual 4, de humillados. La palabra griega que viene aquí, este, eh, 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 es decir, es un mandato que tenemos ahí y no sé cuál sea la correcta de poderse traducir, porque es pasivo, hermano, es un verbo pasivo. Me llama mucho la atención en este caso puntual del humillaos, y pareciera ser que el humillaos tiene que estar en un contexto que no es el contexto del castellano actual. Creo que el contexto del castellano actual tiene que ver con otras, eh, como que el humillaos pareciera ser que tiene una connotación negativa en el castellano moderno. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a Lucas 18, hermano, y si me permites leerlo, Lucas 18, del versículo 9 al 14, que si me permites, sí, Lucas 8, 18, perdón. Quiero darle lectura a Lucas 18 del versículo 9 al 14. Este, y viene en contexto paralelo con otros textos, aunque Lucas da más detalles. En este caso, Lucas dice que es unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola el Señor Jesús. Dice, dos hombres subieron al templo oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones,
injustos, adúlteros o aún como este publicano. Ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, este bajó a su casa justificado en vez de él, porque todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla a sí mismo. Es que en el contexto de Pedro estamos viendo una postura de este tipo. Sí, dice, este bajó a su casa justificado en vez de aquel, porque todo el que se enaltece será humillado. ¿Qué opinas, mi querido hermano, de esto? Pues hermano, fíjate que en ocasiones, hermano, hay como en el caso que tú citaste, que es un aoristo pasivo. De hecho, creo que es un presente, ¿verdad? Ahorita Es te un imperativo es un, aoristo, hermano. es un imperativo auristo, Ujú. efectivamente. Fíjate que en ocasiones los imperativos auristos eh, tienen un sentido reflexivo en ocasiones y tiene un sentido más o menos como el que te voy a leer de esta obra muy interesante que tú tienes, que tú conoces, Ujú. el análisis del griego. Déjame, permíteme buscarla porque fíjate que viene muy a propósito. De otra manera, sería un verdadero problema, fíjate, traducir eso. Vamos, no tendría sentido en nuestro castellano. Y por supuesto que lo tiene, perfectamente lo tiene en el griego. ¿Verdad? De otra manera, pues no hubieran puesto un imperativo pasivo ahí. Fíjate, es lo que dice Max Servik en su comentario. Dice, es un aoristo imperativo pasivo. Dice, humillar, hacer humilde, pasivo en ocasiones reflexivo, someterse humildemente a. O sea, parece como que sigue teniendo esa connotación de imperativo, no se le resta. Sin embargo, el sentido es más bien reflexivo en el sentido de, como dice aquí, hermano, someterse humildemente. Ese someterse, ese se del someter, es donde tenemos nosotros el reflexivo. O sea, algo así como someteos humildemente, pues bajo la poderosa mano de Dios. Como que ya sabes que los reflexivos son como que hay un énfasis en la acción por parte del sujeto. Es enfático. Em, pasa con todos los reflexivos. Fíjate, por ejemplo, toda la voz media en el griego tiene un sentido fuertemente reflexivo. Por ejemplo, perdonarse a sí mismo, por citarte un caso. Donde ese se, que por cierto es una partícula, a veces es pronominal, a veces es de acompañamiento de un verbo, es una partícula difícil. Dicho sea de paso, fíjate que casi todos los que aprenden, todos los norteamericanos o gente de otras lenguas,
sobre todo anglo, que aprenden español, de plano a veces deciden no usarla. No saben cómo se aplica exactamente. Es una palabra comodín que casi que bueno, nosotros la hemos aprendido por la práctica, casi casi a nivel de aquella gramática con la que todos venimos a este mundo, lo que decía Chomsky. Hay muchas cosas así en el griego que acentúan la acción del sujeto, en este caso, el someterse de una manera especial. No sé si alcanzo yo a explicarlo bien o de plano lo dejamos para una segunda ocasión, brother. Y buscamos otros ejemplos de ese imperativo aoristo pasivo. Claro. Sí, Yo, sí, sí sí, pudiéramos porque, te digo, en ambas traducciones de la Biblia textual, en ambas, en la Biblia textual 3 pone sed humillados. claro, porque era una traducción demasiado, tú sabes que la Biblia textual siempre se esforzó por una traducción excesivamente formal, muy apegada al texto, y yo creo que ahí el traductor, desde su óptica, creyó que traducir un imperativo pasivo debía hacerse así, pero a veces pasa, hermano, que los traductores tienen que estar muy al pendiente de los usos idiomáticos que algunos tiempos verbales o cuestiones de aspecto verbal tienen las palabras. Em, y yo creo que se corrigió adecuadamente en la cuarta edición, ¿verdad? Aunque te parezca sencillamente un, un imperativo de tiempo presente y voz activa, a veces es la única manera posible, fíjate, de traducirla. Déjate digo que lo tenemos en el versículo 8. En el versículo 8 del mismo capítulo, ¿sí? Tenemos sed sobrios, velad, Ujú. vuestro acusador, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ah, ahí tenemos nuevamente un imperativo auristo, pero voz activa, hermano. Fíjate, ese sed em, no es pasivo, fíjate, es lo que tú dices. Es activo. No es un auristopa activo. Y déjame ver el que sigue, grigorízate. Grigorízate es un auristo, es un imperativo auristo activo. Todos los que están ahí, ¿verdad? Sed Ujú. sobrios, velad. Porque mira, no hay otra manera. Mira, fíjate que Juan Mateos hizo un análisis exhaustivo de una multitud enorme de verbos griegos. Tú sabes, los verbos son acciones, Ujú. ¿verdad? Fíjate, hay por ejemplo algunos verbos que no admiten ser traducidos a tiempos específicos, sino utilizando otras formas de otros tiempos. Mira, por ejemplo, en los imperativos tenemos un problema. Generalmente en el imperativo presente, que es el único que manejamos en español, por ejemplo, ¿qué te diré? Estudiar, vamos a poner por caso, ¿verdad? Estudia tú, primera persona, ahí tienes un auténtico. Estudie él, ya no es ese estudie él, esa tercera persona singular, ya no resultó ser sino un subjuntivo. No tenemos nosotros palabra castellana específica para imperativos presentes y no estoy seguro, pero a lo mejor en otros tiempos también como el auristo, o sea, el pretérito, donde las terceras personas singular y plural
no tenemos formas específicas y tenemos que emplear el subjuntivo. Decimos, estudie él. Estudie es subjuntivo. En la segunda plural sí, estudiad vosotros. Pero en la tercera plural no, estudien ellos. O sea, comenzando aquí con este detalle muy, muy particular del imperativo español. Solamente tenemos dos formas, podemos decir, auténticas del imperativo, eh, solamente la segunda singular y la segunda plural. ¿Qué te parece? Pues sí, sí convendría, hermano, convendría que hiciéramos, quizás un reforzamiento de dónde se aplica habitualmente este imperativo auristo. Si no me equivoco, esto tiene a veces un carácter de continuidad, ¿no, hermano? Es decir, no son verbos puntuales, es a lo que me refiero, sino, Exacto, exacto. sino que son verbos, por ejemplo, este, continuos, es decir, que no tienen término. ¿Sí me explico? Por Y ejemplo, él, sí, él estudió, ¿sí? Él se, corrió, se terminó. ¿verdad? No es una acción puntual como él brincó, Ujú, brincas, es puntual. No hay consideración de la acción, pero estudió o caminó, sí, porque implican la idea o de distancia o de tiempo. ujú. Y otros verbos, ¿no? Y mucho va por aquí el estudio del profesor Juan Mateos, de que no todos los verbos por ser acciones son iguales. Las acciones, es decir, los aspectos de las acciones, para ser muy, muy más exacto, varían. Por ejemplo, aquí en el set sobrios, ¿cómo puedes tú dar un imperativo en... Ahora verás, déjame decirte aquí, set sobrios es, fíjate tú, es una segunda persona plural. Sed sobrios. ¿Cómo das tú una orden a personas para que sean sobrias en español? Sóbrense, Sí, o sea, sobríense. no existe. No existe en castellano otra más que utilizar el auxiliar ser, sed. Ujú, No hay otra, ¿verdad? Y te puede sonar así como ¿qué te diré? Medio pasivo, ¿verdad? no, y además ahí te va el Pero no. siguiente verbo, que es velar, que lo pudiéramos quizá traducir como permanezcan despiertos, ¿no, hermano? Es otra manera que tenemos nosotros Efectivamente. de traducir algunas cosas, ¿verdad? Sí, utilizando un circunloquio, Ujú, es decir, una suma de palabras, no una sola, como en estos tres casos, sino tendríamos que usar cuando menos dos o tres palabras para dar la idea. Y sabes, es un argumento o válido, ¿eh? sea, velar es, ujú, Es un permanezcan despiertos, excelente estén ejemplo, ¿verdad? atentos, Sí, ahora, claro, ahora permanezcan no es un pero pasivo, tiene es que ver un con el set, comportamiento, hermano. podemos decir. Permanezcan sobrios, Tiene que sean estar ligado al sobrios. set. Fíjate, sean, que es más Ujú, o menos el español latinoamericano, no el español de España, sed, sino sean sobrios, ¿verdad? En nuestro ujú, castellano latinoamericano, sean sobrios. claro. Pero en el caso de velar, queda perfectamente con una palabra, se presta muy bien el verbo y ajusta perfectamente con el genio del idioma español. Bueno, Y bien, ese era algo que quería yo comentar porque evidentemente
Te digo que a veces en el castellano el humillarse tiene una connotación negativa. ¿Estás de acuerdo, hermano? ¿Cómo no? Es decir, o sea, aquí, en México, pues, se acostumbra mucho a que los que son súbditos de políticos están acostumbrados a humillarse entre ellos, hermano. Claro, Y eso para nosotros es una connotación negativa. Pero en el aspecto que estamos viendo aquí, principalmente de los versículos que tiene que ver con el versículo 6, donde humillaos, pareciera ser que entonces la humillación tiene que ver con una actitud de no soberbia, ujú, con una actitud de yo no soy como este publicano, ¿sí? mm, Es decir, yo no tengo el estándar de vida de él. Y bueno, evidentemente la parábola que refiere, que no sé si sea exactamente una parábola, pero como dice el texto que es una parábola, pudiera ser otra figura, este, otra figura, gramatical, tuviera que ver, hermano, este, con una elocuente enseñanza de parte del Señor que tiene que ver entonces que la humillación va en un sentido positivo, no negativo, porque sabes que aquí está presentada la humillación ante Él. Es decir, el publicano se reconocía pecador y dice, sé, este, sé propicio, soy pecador, Señor. ujú. Entonces, en esta expresión de Pedro, de humillaos, apunta más bien al sentido de lo que el Señor enseña en Lucas 18, ¿no? Lucas 18, versículo Mm. del 9 al 14, Fíjate que donde nuestra hermana Emma, de sí, alguna manera, sí, 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 ¿qué dice la hermana Emma? El sed citando a él, subordinados a los ancianos. sed subordinados. Está bien, o sea, es el versículo, ¿Seis? o sea, eh, el 6, Bueno, a los ancianos. Entonces, bueno, pues pareciera que va por ahí, ¿no? Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, querido hermano, para sí, pedirles a todos los hermanos que quieran el material que les prometió el hermano José Antonio la semana pasada acerca de las traducciones que hiciste del hermano John Sens, que ya las tengo yo, queridos hermanos. Me las hizo favor de enviar el hermano, pero tengo dificultad de ponerlas en el Facebook. Entonces les pediría por favor que si aquí en este chat público, los que estén interesados en en este material, me pongan su correo electrónico y yo se los envío. El hermano Paco Jiménez Bruzón, él ya me escribió, ya me mandó un correo electrónico. Y la verdad es que tengo muy pocos correos electrónicos, pero con mucho gusto, queridos hermanos, si en el chat publican su correo electrónico, yo en el transcurso de la semana les voy mandando el material. Son 3 libros que el hermano José Antonio tradujo, que están, tres artículos. 3 artículos que están en PDF, que tienen que ver con la cuestión de la laicidad, ¿verdad, hermano? Así es, con la iglesia. Ujú. Ujú. Muy bien, entonces, pues bueno, ese es el comentario. Para los que nos estén oyendo y quieran el material, pues nada más publíquennos su correo electrónico y yo se los hago llegar sin falta. ¿Qué más podemos decir, hermano, sobre el texto? Bueno, hermano, fíjate que estaba yo viendo algo muy interesante que tiene que ver es con ese, podemos decir, con esa intención pastoral a la que tú te referías.
del apóstol Pedro. En el versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos o sed dóciles, como traduce la cuarta edición de la Biblia textual, traduciendo el verbo hipotazo, que es un verbo pues muy fuerte, que habla de sumisión, pero que se suaviza aquí como se ha suavizado en otros lugares de esta carta. Dice, no quiero entretenerme aquí ahora con este asunto, pero dice, sed dóciles o estad sujetos, cualquiera de las dos traducciones, a los ancianos. Reconociendo, vamos, hay aquí pues ¿Recuerdas que un otros ponen sométete? o ¿Es el sométanse mismo también. de someterse, hermano? Sí, exactamente. Sí, Practicamos acción. Pero bueno, o sea, hay aquí en Pedro, pues por supuesto, podemos decir un reconocimiento del orden comunitario y de la importancia de la sumisión mutua. Mutua, quiero recalcar el mutua. ¿Verdad? En un contexto, por supuesto, ujú. como de sufrimiento, bueno, pues la unidad se fortalece a través de la humildad. Y aquí podemos recordar nosotros, hablando de sumisión mutua, aquel versículo que está en Efesios capítulo 5 y versículo 21, que dice así, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Este es un versículo paralelo al de Pedro aquí en el capítulo 5, versículo 6. Y me parece que una de las enseñanzas más interesantes, edificantes, fructíferas, está relacionada con la manera en que los creyentes de los días de los apóstoles vivían la vida de la iglesia. Que hay, creo yo, diferencias y contrastes importantes con la manera como hoy se quiere vivir la iglesia. Y tenía que ver con lo que podemos llamar el servicio mutuo de los unos a los otros. Y este servicio mutuo de los unos a los otros, yo creo que no exageramos si decimos que es el verdadero ministerio o verdadero servicio, que voy a usar ministerio con un sabor así medio eclesiástico, el verdadero ministerio cristiano. Y aquí la tenemos, aquí en el capítulo 5 y versículo 5, que dice, sed dóciles a los ancianos y todos, unos a otros, revestidos de humildad. Aquí el unos a otros es una palabra muy, muy singular en el griego, que es alilon. Alilon es un pronombre, de recíproco. Alilon, unos a otros. Y Pedro nos ofrece varios versículos en esta primera carta en los que emplea este alilon, este unos a otros. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 22 de la carta dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En el capítulo 5, un poquito más adelante, en el versículo 14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ósculo quiere decir beso, un beso en la mejilla, ósculo de amor. También en esta primera carta, en el capítulo 4 y versículo 9 dice, sed hospitalarios los unos para con los otros. De vuelta, alilon está ahí presente, sin murmuraciones. Y hay otro pasaje de Pedro donde no utiliza este pronombre alilon, pero que destaca
De hecho, son dos versículos que destacan el amor mutuo y otras virtudes que fortalecen la vida de la comunidad. Por ejemplo, en el capítulo 4 y versículo 8 dice, y ante todo tened entre vosotros, este entre vosotros no es alilón, pero entre vosotros habla de una reciprocidad. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en este mismo capítulo 4, dos versículos adelante, en el versículo 10 dice, sirviéndoos entre vosotros. La misma palabra para primera de Pedro 4:8, entre vosotros, según el don que cada uno recibió. Y fíjense ustedes, tenemos aquí 5 más nuestro versículo 6, son 6 versículos en cinco capítulos. O sea, es esta reciprocidad, unos a otros, viene a ser para Pedro un tema importante en su carta. ¿Y qué decir del apóstol Pablo, que habla decenas de veces a lo largo de sus cartas acerca de este servicio mutuo, señalándolo como el verdadero ministerio, el verdadero servicio cristiano, unos a otros? Y en su conjunto, en el Nuevo Testamento, claro, incluidos los evangelios, este pronombre alilon se emplea 100 veces. Y de acuerdo al Nuevo Testamento, pues la comunidad de los creyentes está llamada, por ejemplo, a organizarse a sí misma, como dice Primera de Corintios 11 y otros lugares, para disciplinar a los miembros caídos, advertir a los rebeldes, confortar a los desanimados, para sostener a los débiles, y en todos estos se emplea unos a otros. Progresar en la obra del Señor, 1 Corintios 15, amonestarse unos a otros, Romanos 15, enseñarse unos a otros, Colosenses 3:16, profetizarse unos a otros, 1 Corintios 14, servirse unos a otros, Gálatas capítulo 5. Llevar los unos las cargas de los otros, Gálatas 6:2. Preocuparse los unos de los otros, Primera de Corintios 12. Amarse los unos a los otros, en Romanos, en Juan, en Tesalonicenses. Respetarse y honrarse los unos a los otros, Romanos 12. Mostrarse bondadosos y compasivos los unos a los otros, Efesios 4. Edificarse los unos a los otros, Romanos 14 y 1 Tesalonicenses 5. Ser pacientes y tolerantes unos con otros, Efesios y Colosenses. Animarse los unos a los otros, 1 Tesalonicenses 5. Practicar la hospitalidad entre unos y otros, como el versículo 9 de esta primera carta de Pedro en el capítulo 4. Tener comunión unos con otros, 1 de Juan 1:7. Confesar unos a otros sus pecados, Jacobo capítulo 5. Lavarse los pies los unos a los otros, Juan capítulo 13. Exhortarse unos a otros, Hebreos capítulo 3 y capítulo 10. Estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras, Hebreos capítulo 10. Orar unos por otros, Jacobo capítulo 5. ¿Se dan cuenta cuántas cosas se realizan unos a otros y en conjunto cubren el ministerio? El ministerio cristiano en todos sus ángulos.
Y la función de la iglesia, hermano, Esta es la función de la iglesia, hermano. efectivamente, Esta es. te- este, pensando en esos, por decir, hermano, en esos cuatro grandes elementos que el Señor proporciona para combatir este, la naturaleza caída, ¿no? La función Exactamente. La primera fundamental de la es, iglesia, claro, claro. fíjate tú, y no necesitas otro tipo de personas que suplan ninguna de Mm, estas cosas. claro. Además de que se vuelve tremendamente personal y como es accionado por el Espíritu Santo, energizado por él, de acuerdo a Primera de Corintios 12, porque esto forma parte de de aquellos dones espirituales que el Señor da para que la iglesia funcione. Es totalmente un orden sobrenatural. No es de buenas intenciones, no es de amistad, sino obedece a razones muy profundas que el Señor estimula en los hermanos y las hermanas para el crecimiento, para el fortalecimiento, para el establecimiento, para la madurez, orar, exhortarse, lavarse los pies, confesarse los pecados, tener comunión, etcétera. Todo lo que leímos, es decir, con una claridad que yo dijera que es dramática, todos estos mandamientos de unos a los otros encarnan la decisiva realidad de que, de que cada miembro de la iglesia debe llevar, fíjate, el privilegio y la responsabilidad del cuidado espiritual de la asamblea, de la iglesia. El cuidado, por lo tanto, es un asunto corporativo. Ujú. No es algo que realiza uno solo o un puñadito de dos, tres. El tema de la sujeción mutua, porque esto es de lo que estamos hablando aquí, de sujeción mutua, está vinculada con la enseñanza bíblica, fíjate, de una autoridad orgánica, un tema que pues en otra oportunidad podemos tratar con mayor detalle. Fíjate, la iglesia que se maneja a través del tema de la autoridad, hermano, una autoridad que Dios crea entre cada uno de los miembros de la iglesia de tal manera que cuando ellos hablan en el Espíritu, cuando ellos están en la ministración espiritual, hermanos, y están hablando en armonía con la palabra y el hecho de que te checa en tu espíritu, hermano, ahí está la autoridad del Señor. En términos de este ministerio, podemos decir, interrelacionado, este ministerio cruzado que se da entre hermanos y hermanas cada vez que se reúnen. O sea, esta idea moderna de una sola persona que ministra los domingos, Ujú. hermano, es algo que es una novedad que se inventó de la Reforma hasta nuestros días y se ha sofisticado mucho, pero que lamentablemente lesiona la participación de los creyentes, convirtiéndolos en espectadores pasivos y lesiona el sacerdocio de los creyentes y la gran oportunidad de crecimiento según la actividad propia de cada uno, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 4:16. Por supuesto que hay muchísimo más que hablar de este asunto. De hecho, ya lo habíamos hablado, si tú recuerdas, Ujú. allá cuando en aquel tema de la anatomía de la iglesia, pues hicimos una serie de aportaciones y de observaciones en torno a a este tema que son muy importantes. Es decir, la reforma se quedó a medio hacer. Por eso los mismos reformadores que fueron bastante conscientes de sus limitaciones decían que la iglesia debía estarse reformando siempre. Y el problema estuvo con los seguidores. Siempre son los seguidores los que creen que no puede haber una palabra mejor que la que dijeron sus maestros.
¿Quién podrá decir algo más de lo que Juan Calvino dijo en las instituciones de la religión cristiana? ¿Quién podrá decir algo más de lo que dijo el maestro Warfield, el maestro John Murray? ¿Quién puede decir más de lo que los maestros dispensacionalistas han dicho? Bien o mal dicho. Son los seguidores los que fosilizan la palabra que originalmente Dios da, porque realmente creo yo que, por ejemplo, Martín Lutero fue llevado sin lugar a dudas por el Espíritu Santo para redescubrir el sentido de la justificación por la fe, una doctrina que hace que o la iglesia esté en pie o cae, una doctrina absolutamente fundamental. Ahora, Lutero dijo otras muchas cosas, algunas correctas, otras no, otras que merecían una revisión, otras que necesitaban de, de otra reforma y serie de reformas y de consultas con el texto que ya los seguidores no quisieron hacer o no pudieron, cualquiera de las dos. Pero bueno, regresando aquí al texto, no cabe duda, hermano, de que la humildad de la que habla aquí el apóstol Pedro en el capítulo 5, la docilidad y la humildad, hermano, no son debilidades, sino son la forma de resistir la soberbia que puede destruir la comunión entre los hermanos. Por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira Pedro, qué bien lo comprendió. Bastante bien. Y podemos Aunque decir que la vida comunitaria esa es una referencia, ¿no, hermano? es una referencia a Proverbios 3:34. Pareciera que es una referencia, ¿no? Al Antiguo Testamento. Es una referencia del Viejo Testamento. Dios resiste a los soberbios. Y por supuesto, hermano, pues la vida comunitaria se define por la gracia. Dios resiste soberbio y da gracias a No los por la humildes. autoafirmación. Da gracia a los humildes. Es una referencia al Antiguo Testamento, hermano. Una referencia a Sí. Proverbios 3:34. Está efectivamente, Proverbios 3:34. Que en la Y bueno, pues Septuaginta según esto, viene sí, casi textualmente. pues Dice sí. la Septuaginta de Natalio: el Señor se enfrenta a los soberbios y a los humildes da favor. Y el texto más poético dice: ciertamente a los escarnecedores escarnece y da gracia a los humildes. Que bueno, aquí caracteriza la cuestión de escarnecedor, ¿verdad? Pero justamente es una referencia a el Antiguo Testamento, como bien dices, a Proverbios 3:34. Sí. Y bueno, mira, la humildad no es una debilidad, decíamos. Y bueno, y fíjate que la vida comunitaria, la vida poderosa, la vida sana comunitaria, se define por la gracia, ¿verdad? Da gracia a los humildes, no por la autoafirmación del soberbio. Y la humildad, hermano, fíjate, no es una estrategia social, sino es una respuesta a la acción de Dios que está energizando esa virtud en la nueva criatura. ¿Te acuerdas en Gálatas los frutos del Espíritu, que son los frutos del nuevo espíritu del creyente? Se habla ahí de mansedumbre y de dominio propio, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios quien despierta, fortalece esta humildad entre los suyos. Y luego dice el versículo 6, dice, humillaos, dice aquí, como decíamos, ¿verdad? Bajo la poderosa mano de Dios. O sea, reconocer aquí la soberanía divina es muy importante.
Pedro quiere que reconozcamos la soberanía de Dios, el infinito, presente, constante poder de Dios en medio del sufrimiento. Y dice, a su debido tiempo os exaltará. Y yo creo que eso de a su debido tiempo, pues quizás se refiera, hermano, de una manera muy fuerte a esa esperanza escatológica, digamos, a esa Mm, esperanza, esa exaltación que será probablemente la glorificación. Y fíjate, yo veo aquí una conexión incesante también aquí en Pedro entre sufrimiento y gloria en toda la carta. Mira, por ejemplo, regresando al capítulo 1 y versículo 6, dice a propósito, en lo cual os regocijáis, incluso si es necesario que ahora seáis afligidos un poco, con diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, lo cual muy probablemente, no sé qué opines tú, se refiera a esta manifestación de la parucía, de la presencia de la segunda venida de Cristo. Y mira, en el capítulo 5 tenemos esta conexión en los versículos 9 y 10 que dice, claro. hablando de Satanás aquí, dice, resistidle pues firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo, y el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que padezcáis un poco, vuelve a decir, un poco de tiempo, Él Ujú. mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. Y yo pienso que esta exaltación, hermano, está también conectada con estos atributos, con estas, con este, con estas características de perfección que Él mismo produce, nuestro Señor, a través del sufrimiento. Entonces, el sufrimiento en la poderosa mano de Dios es un medio por excelencia por el que Dios mismo hace todas estas cosas, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, nos establece. Y por supuesto, vamos, la exaltación no es inmediata, sino siempre está confiada al tiempo de Dios, ¿verdad? Y bueno, eh, fíjate que tenemos aquí en el versículo 7 algo tremendamente consolador, muy vinculado con esto que viene diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Bendito, Sí, bendito versículo, hermano. Verdaderamente, no sé, sí, de adorar al Señor y de bendecirlo sí. por esta puerta que nos ha abierto Él, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de vosotros, dice. O sea, Dios no solamente gobierna con poder, sino que también cuida con ternura y nos protege, como dice el capítulo 1 y versículo 5, que Él nos protege, ¿verdad? Y podemos nosotros echar toda nuestra ansiedad sobre Él por el roce constante que tenemos con un mundo hostil, hostil a Cristo y hostil a nosotros, que trata de asfixiarnos con sus preocupaciones. A propósito de esto dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Te acuerdas cómo decía Filipenses? O Ujú. aquel pasaje del Sermón de la Montaña, no os afanéis por vuestra vida. Por nada estéis angustiados, dice Filipenses 4:6. Antes bien por la oración y la súplica, en todo sean conocidos ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en, en Cristo Jesús. Y bueno, hermano, pues creo que ya me consumí el tiempo y casi que Ya se estamos acabó, hermano. al final, ¿verdad? Quizá Ya nos se toque acabó. dar Pero bueno,
Ya, vamos a dedicarle una tercera parte a este capítulo, hermano, Sí, hermano, porque sigue habiendo cosas muy interesantes que pareciera que obedecen a un proceso, ¿no? Que es el versículo 10, que sí, me gustaría platicar sobre ese punto, en el cómo no. sentido de que, pero bueno, Pedro viene reafirmando lo que ya ha estado confirmando a través de versículos anteriores. Y yo tengo aquí una pequeña duda en el tiempo de que ese padezcáis, Ese padezcáis. ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo verbal, hermano? Ahora verás, déjame, ya te digo. Dice, ahora verás, déjame buscar el texto griego. Fíjate que este sufrir o padecer es un verbo que está en aoristo, o sea, el pretérito nuestro castellano. Ujú. Aoristo activo. Un Segundo participio. ahorita, creo. No, porque es un participio. Ah, es un participio. Fíjate. Pazontas. Un participio aoristo, sí. Está bien traducido. Porque Padezcáis un poco de tiempo. Es que bueno, me hace un poco de, me hace un poco de reflexión acerca de que ya ves que en Apocalipsis dice que Satanás será soltado por un poco tiempo. Y no sé si Pedro esté apuntando hacia allá, pero al parecer no, hermano. Está en pasado. sí, Eran los contextos que estaban viviendo, hermano. sí, Pero bueno, pues está bien, hermano. Yo creo que entonces le dedicamos una tercera parte a este bloque de versículos, hermano, del capítulo 5 y pues reflexionaremos más sobre los puntos que quedaron pendientes, ¿no? Creo que se dijo hoy una cosa muy importante que tiene que ver el unos con los otros, ¿no crees, hermano? como normal. Porque esa es propiamente la función de la iglesia. Como dice Gálatas, y vosotros que sois espirituales, restablecedle con espíritu, ¿de De acuerdo? mansedumbre. Sí, creo que dice así. Gálatas 5, Gálatas 6, creo. Hermanos, aun si alguien fuere sorprendido en algún delito, vosotros los espirituales, restaurad al tal un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Y mira, Mm, versículo 2, sobrellevar las cargas, cumpliréis así la ley de Cristo. amén. Ujú. Justamente el punto que reforzaste. Pero bueno, mi querido hermano, pues damos por concluida la charla bíblica de este 24 de septiembre, hermano, del 2025. Y si no me equivoco, para la próxima sesión ya estaremos en octubre, Sí, quizás 1 de octubre. Pero bueno, pues damos por concluida la charla bíblica, hermano. amén. Y pasaremos, a, sí, y pasaremos, hermano, entonces a saludar a nuestros queridos hermanos. Si quieres, le voy dando yo y luego me ayudas tú, ¿te parece? Sí, Dice Paco Jiménez, saludos hermanos desde aquí, desde Lima, Perú, en gracia y justificado, esperando el compartir de ustedes esta noche. Un saludo especial a Jesús Lozada y a todo el equipo y adelante. Nuestra querida hermana
María Beatriz Campini dice: saludos mis queridos hermanos, un gusto y una alegría disfrutar nuevamente de estas enseñanzas. La hermana se encuentra retransmitiendo desde Pinamar, Argentina. Muchas gracias, querida. Gracias. Dicen que está en gracia y justificada. Nuestra querida hermana Emma Castillo dice: bendecida noche de estudio, amados hermanos. Es un gusto volverlos a congregar y meditar juntos en estas preciosas enseñanzas. Muchas gracias por su dedicación, amados maestros. El Señor se los recompense. Muchas gracias, querida hermana. Nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón dice: hermanos, una apreciación, una recomendación que nos hace acerca de cómo está la transmisión. ¿No? Igualmente nuestra hermana Dayana. Emma Castillo, bueno, hace una reflexión acerca de una traducción sobre el texto de ser, que veíamos en Pedro, Del del versículo 6, versículo ¿verdad? 6, hermano. Sí, del versículo. Que dice la Más o menos, tercera ¿no versión era? de la Biblia textual, sed humillados, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que la hermana cita una posible traducción de la hermana Elsa Tamés. La hermana Elsa Tamés tiene un interlineal, ¿verdad, querido hermano? Sí, Y lo está citando la querida hermana. Y bueno, sigue diciendo ella: y de humildad revestidos. Revestidos es un puntillo que por ahí se quedó que yo quería comentar, pero bueno, ya no nos dio tiempo porque está muy dentro del contexto paulino, hermano. Entonces no sé si sea un hebraísmo, hermano, una cuestión que tenga que ver con. es un verbo raro. Ujú. El revestidos no es el típico envío de Pablo al hablar de vestirse o de desvestirse, sino este es otro diferente, fíjate, que también se traduce como revestidos, pero creo yo que no tenga una conexión tan, pues, tan evidente con las palabras que Pablo utiliza. Y fíjate que es muy interesante, déjame ver, por aquí lo tenía yo, tenía una notita tomada de Robertson. ¿Te De acuerdas de A.T. Robert? Robertson. Sí, de A.T. Robertson, que dice, Archibald, ¿no? Archibald, dice, revestíos de humildad. Dice, es un auristo imperativo voz media que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Es un hapax legómena. Mm, Dice, se refiere a viene de dos palabras, en y combos, que es un nudo, como el nudo de una faja o cinto. Entonces, en combomba ujú. era el delantal blanco de los esclavos. Y es muy probable que Pedro dé aquí una reminiscencia de lo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿te acuerdas? En Juan capítulo 13, cuando se ciñó con una toalla y les enseñó a los discípulos, a Pedro en particular, la lección de la humildad. Esto dice Robertson. Es esa especie como de delantal, podemos decir, Claro. ¿verdad? De una faja o cinto, que no sé si podamos nosotros considerarla como una referencia al vestir o desvestir de Pablo. Pues puede ser, ¿verdad, hermano? A.T. Robertson en sus imágenes verbales del Nuevo Testamento, Así es, hermano. hermano, Mm. así es. Que ya está en un solo tomo, hermano, ¿eh? Ya está. Antes venía en 6 tomos, 6 creo. tomos. Yo tengo uno aquí nada más para que lo vean ustedes. Ujú.
Imágenes verbales del Nuevo Testamento. Son 6, pues eran caros, hermanos, porque fíjese que viene Carones. en pasta dura y ya ahora viene en un solo tomo, mucho más accesible. Y bueno, trae muchas cosas, dice imágenes verbales en el Nuevo Testamento. Y bueno, sí, a veces son casi anecdóticas, ¿verdad, hermano? Sí, muchas. Interesantes. Vale la pena tenerlo. Porque además son libros que no pasan de moda, hermano, por el Sí, contenido griego. sí. Y Archibald Robertson era pues, un gran especialista Ujú. del griego, sí. Bueno, hay varios hermanos que nos mandan su correo electrónico, mi querido hermano, para que les mandemos el material. Este, eh, por aquí la hermana Dayana hace un comentario a lo que la hermana Emma Castillo mandó, pero lo que la hermana Emma Castillo está es haciendo referencia a Elsa Tamés. Más bien habría que aplicárselo a Elsa Tamés normal. Sí, como dice el comentario de nuestra hermana Dayana. Dice, saludos Emma Castillo. Amada hermana, la palabra subordinado, dice, no encajaría porque su Se significado, te está cortando, yo lo voy a leer. adelante. Dice Emma Castillo, saludos. Amada hermana, la palabra subordinados no encajaría porque su significado esencial es estar bajo la autoridad, el control o el mando de alguien o algo de mayor rango. Pues sí, bueno, en este caso, humillados bajo la poderosa mano de Dios, pues el Señor es alguien en quien podemos nosotros humillarnos, Ujú. ¿verdad? O subordinarnos. Em, Eso sí, el problema de aplicarlo a las relaciones en la iglesia, eso está verdaderamente fatal, porque no hay Sí, nadie arriba de nadie. Bueno, claro. Si gusta continuarle, hermano, con el hermano Paco Jiménez, gracias por el envío, dice el hermano. Adelante. dice Alexander Porras Cascantes, que nos da su correo también, por favor mándemelo a mí y a mi hermano Armando. Mándemelo a mí, mi hermano Armando. Ujú. María Beatriz Campini da su correo. Nos saluda Alexander Porras Cascante. El hermano Daniel Saavedra dice, saludos hermanos. Muchas gracias por ofrecer el material para compartir. Les proporciono el correo para recibirlo. Muchas gracias. Paco Jiménez, gracias por el envío y por su servicialidad a los santos que están muy acorde con un servicio mutuo entre los hermanos como nuestra primera carta de Pedro. Nuestra hermana Castillo dice, Filipenses 2:1 al 5, creo que es otro ejemplo. De unos con otros, ¿no? Creo. Sí, pues podemos leerlo, hermano. Filipenses, 2:1 al capítulo, ¿qué? 2:1 al 5 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad y por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando Ujú. cada cual por su propio interés, sino por el de los demás. Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Pues es un bello pasaje que viene muy a propósito. Dice, nuestro hermano Daniel Saavedra dice, cuánta enseñanza hemos recibido acerca de los unos a los otros en la palabra, como se refleja en esta hermosa reunión de hoy. Este vicio de una sola persona ministrando, entre comillas, lleva a consecuencias como la que escuché en una congregación donde un hermano, por una situación adversa que atravesaba,
buscaba consejo del hermano ministro, entre comillas. Pero no había cupo sino hasta el 15 de diciembre. Ahora resulta que el Espíritu Santo requiere tomar un ticket para que te atienda. Un ticket Ay, como del hermano, sí, jamón, hermano. más o menos. Bueno, te platiqué, ¿no? Te platiqué de un Sí, sí, sí. compañero de trabajo, hermano, que fue mi alumno, bueno, hace muchos años. Daba yo dos clases y estaba yo dando clases, una clase de maestría, de instrumentación y control, y ahí lo conocí, muchos años después. Me lo encontré en un centro de investigación que me invitó a trabajar y un día me fue a visitar, profe, ¿cómo está? Que así asado. Y me quiso empezar a compartir del Evangelio. Y bueno, pues ya me identifiqué con él y todo. Y me dice, oye, tengo una pregunta. Fíjate que estoy asistiendo a tal congregación y tengo un problema marital que quiero platicar con el pastor. Y entonces me acerqué a él y le dije, oiga, fíjese que tengo un problema y quisiera eh, platicar con usted. Muy, muy jovencito en el Evangelio, hermano, ¿eh? O sea, muy... Y le dice el pastor, dile a mi secretario que te dé una cita. Mira, Le dan la cita, hermano, en un año. ¿de veras? Un año, un año, hermano. Obviamente, pues, se animó y decía, bueno, pues, ¿cómo es posible si pensando en esto, ¿no? En el amor de unos con otros, pero pues el pastor le dio la oportunidad de un año. Entonces, evidentemente estaba buscando consejo en mi palabra, hermano, y pues eh, al día de hoy recibimos mensajes de que nos escuchan charlas bíblicas, hermano. Mira, qué bien. Pero bueno, tiene razón el hermano, y bueno, Por supuesto que sí. ¿te acuerdas este pastor que dijo tanta cosa que me atreví a acercarme a él para decirme que me gustaría compartir mis puntos de vista con él y que jamás me atendió, hermano? Nunca. O sea, mi ticket fue eterno, hermano. No, es que se aventó unas muy buenas, mira. Fíjate, hermano, fíjate lo que dijo, ¿eh? Fíjate. Resulta que mi hijo Armando, mi hijo menor, había terminado su licenciatura y iba a estudiar una maestría. Ya estaba en todo el proceso y llegamos el domingo a la iglesia y empieza el pastor. Esos que estudian maestrías y doctorados, no está tan bien, ¿eh? No, 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 esto es muy del mundo. No, no, no tienen por qué estar buscando esos perfiles y tanto. Y dice, y se va a oír medio mal, pero tampoco estudiar tanta Biblia está bien. Ay, mira tú. Entonces yo me dije, pues a ver, vamos a discutir esto, querido hermano, pero en santa paz. No, no me dio la oportunidad, hermano. No, no me dio la oportunidad, bueno, porque además, pues los textos me los sé de memoria, hermano, entonces, evidentemente, y luego yo digo, bueno, ¿qué pensará mi hijo, no? Que el papá es el que lo está motivando a que estudie una maestría y que busque profesionalizarse y luego sale con estas cosas. Pero bueno, Bueno, mira, tenemos un correo más de nuestra hermana Dayana que dice, hermanos, pero en el caso específico de subordinados a los ancianos, no encajaría. Por supuesto que tiene usted razón, mi querida hermana. De ninguna manera encaja. sí, Yo creo que los apóstoles se oponen, ¿verdad? Terminantemente a la pues no idea. lo dice ahí claramente, que dice, no claramente dice, hermano, en el versículo 5:2, en el versículo, apacentad la grey, está entre otros, dando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, segundo, justicia de ganancia material, sino con buena voluntad. Y bueno,
fácil te llevan un año de teatro. O sea, Sí, no. entonces, evidentemente no No, encajaría esa subversión. yo creo, hermanos, que la Entonces, práctica de la iglesia necesita una corrección totalmente profunda. ¿Coincides conmigo, hermano? absolutamente, hermano. Yo creo que como dices bien, la reforma se quedó corta, hermano. Y el vicio de 1000 años, porque fueron 1000 años, hermano. Fueron 1000 años de costumbre católica, permeó aún en la reforma. Y la reforma, aunque ciertamente puso a la luz la justificación por la fe, no hubo manera de corregir estas cosas. La cuestión de la palabra sacramentos y la cuestión sacramental, ahí se quedó. Entonces, a Lutero y posteriormente Calvino, pues no les dio la vida, hermano, para poder reformar todo esto que era necesario y el vicio, pues tú bien sabes cómo continuó y continúa al día de hoy, ¿no? O sea, a mí lo que más me preocupa, hermano, a mí lo que más me preocupa, y créeme lo que es una situación que está ahí muy latente, es que con el tiempo se va a normalizar la cuestión de las Biblias A ver, hermano, se cortó mucho. Vuélvelo a repetir porque es importante. dinámicas. Querido hermano, a mí particularmente, lo que más me preocupa en las congregaciones actualmente es el uso y al tiempo futuro la normalización de las Biblias dinámicas, porque están interpretadas y tergiversan un montón de textos. Acabo de oír una, acabo de oír una que dices tú, no es posible que una mala interpretación basada en una traducción equivocada, hermano, origine una enseñanza contraria a la Biblia por medio de un pastor. Es, es un caos, va a ser un caos. Entonces, yo sí invito a la comunidad de charlas bíblicas, que donde puedan hagan énfasis que esas traducciones no son las adecuadas. Aquí hemos estado repetidamente dando ejemplos, nos hemos dado ejemplos y yo como, como consciente de estas cosas lo hago con toda intención. Vean lo que dice la nueva traducción viviente, vean lo que dice la nueva versión internacional. No dice el texto, esta palabra no viene en el texto. ¿Y saben por qué? Porque entonces esas Biblias en nada le están haciendo justicia a la palabra de Dios y están siendo usadas por pastores que además se sienten que tienen el control de las cosas y no le dan a una oportunidad. Te digo, yo me quise acercar a uno de ellos y le dije, a ver, hermano, tengo un punto de vista, me gustaría oír el suyo. Escuchémonos mutuamente, vamos a tomarnos un café, vamos a hacerlo fuera de la congregación. No me dio la oportunidad, no me la dio. Le di mi teléfono, hermano, platiquemos, o sea, y todo en un muy buen alí, no quiso. Oren al Señor, hermanos, para que esto no se normalice y podamos tener, pues, cosas como las que salieron hoy, hermano, ¿no? Es decir, a ver, esta palabra, ¿cómo está? ¿Esto qué implica? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa un verbo en tiempo auristo, imperativo, voz pasiva, hermano? ¿Sí? ¿Para qué? Pues para tratar de poder acercarnos al sentido correcto de la escritura, hermano, y tener una mejor claridad, como lo que la hermana Dayana nos señala, ¿no? Es decir, si la palabra como tal, y está siendo usado de un comentario de el Satamés, ¿no? O sea, no habría que aplicárselo a la hermana Emma Castillo, sino habría que aplicárselo a el Satamés, que es la que utiliza esa traducción, pero bueno.
Ese es mi comentario, hermano. Muy bien, hermano, pues ojalá que puedan ustedes escuchar, buscar ahí en el YouTube, ¿verdad, hermano? Ahí están los estudios aquellos que hicimos sobre la anatomía de la iglesia. Ujú. Hablamos muy fuerte y muy claro sobre la necesidad de reformar a fondo el tema de la iglesia, hermano. Y yo creo que Pedro, no sé, Pedro y todo Pablo y los demás apóstoles se opusieron de una manera muy enérgica a la idea de que sumisión Pues, equivale a obediencia incondicional, o de que Dios reviste a ciertas personas con una autoridad incuestionable sobre los demás. Y muchos movimientos de este estilo, encabezados por autoproclamados apóstoles y profetas, se han llegado a convertir en yugos que han venido a sofocar el sacerdocio de los creyentes. bueno, en México tenemos el extremo, hermano. O sea, en México tenemos el extremo de estas cosas. La luz del mundo, hermano. Ujú. De manera terrible. Una cosa espantosa, hermanos, espantosa. De un supuesto apóstol. Sí, no, es una cosa del diablo, o sea, en el más amplio. Es una mezcla de diablo con Adán. Entonces imagínate lo que da. Pues es una mezcla, o sea, si tú juntas a Adán con el diablo, sale este tipo de personajes. Exactamente. Acaban de encarcelar a la mamá de Nazón, de Joaquín Nazón. Sí. Y mira, y si tú juntas payasos, lo que vas a tener es un circo. Ujú. Pero bueno, pues muy bien, hermano. Ya son todos los comentarios. Muchas Pasamos gracias por los a, comentarios. a los hermanos que nos mandan un emoji. También los saludamos. Nuestro hermano Alexander Porras Cascante, nuestro hermano Jesús Rivera, nuestra hermana Beatriz Garacino, siempre presente, nuestra hermana Emma Castillo, de La Plata exactamente, María Beatriz Scampini y Roberto Magaldi. Todos ellos tienen la deferencia para mandarnos un emoji y les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos. Dios los guarde y los bendiga. Tengan muy buenas noches, queridos Muy hermanos. buenas noches, hermanos.